En este video te voy a explicar todo sobre los seguros de gastos médicos, desde cómo funcionan y cuánto cuestan, porque son una excelente opción para cubrir los gastos de hospitales privados desde consultas, medicinas, cirugías, tratamientos, y que en lo personal a mí me permitió ahorrar 27,000 pesos en el último año en la salud de mi bebé y casi 70,000 pesos por una caída que tuvo doña Chibi, mi señora madre. De hecho, creo firmemente que en la medida de nuestras posibilidades, todos los mexicanos deberíamos de contratar este tipo de seguros, y nos ahorraríamos hacer muchísimos corajes en el IMSS y hasta saldría más barato que consultar con el Dr. Simi, o al menos contratarlo para proteger a nuestros hijos. Pero ojo, porque así como son una forma para ahorrar muchísimo dinero y tener seguridad en caso de un accidente o enfermedad, si no lo usamos de manera correcta no lo vamos a poder aplicar. Y es entonces cuando surgen las quejas de que los seguros no ayudan en nada. Primero, básicamente existen dos tipos de seguros médicos: los que te cubren por accidentes, que a fuerza adquieres con pólizas cuando compras un moto o un auto y que te dan esta supuesta cobertura en caso de siniestro. La verdad son los menos recomendados y los que más quejas tienen, porque exigen cumplir demasiados requisitos para usarlos y, como su nombre lo dice, solo aplica en caso de accidentes. Y como pagan muy poco a los hospitales privados, muchos doctores prefieren rechazar trabajar con ellos, por lo que tendrías que estar buscando un hospital que te reciba o completar la factura médica, que en muchos casos suele ser muchísimo dinero. Luego están los seguros de gastos médicos como tal, que a su vez se dividen en seguros de gastos médicos menores y seguros de gastos médicos mayores. La diferencia principal entre ambos es que el de gastos menores suele costar entre 350 a 700 pesos al mes, mientras que el precio del de gastos mayores oscila entre los 1,000 a los 3,000 pesos mensuales en promedio, aunque existen otros muchísimos más caros porque te cubren situaciones específicas. Como podrás imaginar, el de gastos médicos menores cubre cuestiones básicas y te va a reembolsar los gastos de hasta 10,000 pesos aproximadamente, mientras que el de gastos mayores, adivinaste, solo aplica cuando las facturas del hospital rebasan cierta cantidad mínima, que van desde los 10,000 hasta los 20,000 pesos. Y esto es causa de muchísima confusión con el tema de los seguros médicos. Muchas veces contratamos el seguro de gastos mayores y lo queremos aplicar en cuestiones mínimas, como una consulta o estudios básicos que no alcanzan el umbral mínimo. A mí me pasó, quise usarlo para una hospitalización y tratamiento que me costó en total 8,000 pesos, pero mi aseguradora me rechazó porque para poder hacerlo válido necesitaba que la factura médica sea de al menos 16,000 pesos. O al revés, contratamos seguros de gastos médicos menores, nos confiamos y queremos usarlo para cirugías de 80,000 pesos. Es entonces cuando la aseguradora nos informa que no se puede y comenzamos a quejarnos de que todo fue una estafa. Para que no te suceda esto, te voy a explicar detalladamente cómo funcionan este tipo de seguros. Los de gastos menores suelen costar, como te dije, entre 400 a 700 pesos al mes y su cobro se realiza de manera mensual. No tiene un contrato obligatorio, por lo que si tú dejas de pagarlo, de inmediato se cancela sin plazos forzosos. Estos suelen cubrir consultas médicas, de odontología, compra de medicinas, algunos estudios como rayos X de laboratorio, y en caso de alguna urgencia te reembolsan entre 6,000 a 10,000 pesos. Yo te recomiendo que contrates este tipo de seguros al menos para tus hijos, sobre todo los más pequeños, porque cada rato se te enferma, necesita medicamentos o, Dios no lo quiera, sufren algún accidente menor. Por ejemplo, por mi hija yo pago 450 pesos al mes por este seguro y cada mes la llevo a un hospital privado para consultar al menos en 2 ocasiones, porque no me vas a dejar mentir, cuando los bebés entran a la guardería son una bomba de enfermedades. Con este gasto yo ya cubría el pago de la póliza. Las consultas cuestan 850 pesos en mi ciudad, mientras que el seguro me devolvía 700 pesos por cada una. Los medicamentos, que me suelen costar entre 700 a 1,500 pesos, también me lo reembolsaban, y la vez que a mi pequeña le dio una enfermedad en la piel y la llevamos de urgencias, me devolvieron 8,000 de los 10,000 pesos que me costó todo. De esta manera, en el último año, yo pagué por esta cobertura 5,400 pesos, pero en total gasté 31,400 pesos en los gastos médicos de mi princesa, y de esa cantidad me devolvieron 27,000 pesos. Pero ¿por qué digo que me devolvieron? Pues porque el que yo contraté es de la modalidad de reembolso. Esto significa que tú pagas al hospital o farmacia, pides la factura, se la mandas por correo a la aseguradora y en 5 días te devuelven el dinero. No quiero decir el nombre de la empresa que contraté porque esto no es un comercial, sino un tutorial y consejos para usar los seguros de gastos médicos. Claro que existen otros tipos de seguros donde no es necesario que tú pagues, sino que directamente marcas a la aseguradora y ellos se encargan de pagarle al hospital, y no tienen idea de la tranquilidad que se siente de que por cualquier cosita o síntoma la llevamos con un doctor privado. Es más, como ves a tus médicos tan seguido, es común que te den hasta su número de WhatsApp y hasta de noche o en fin
fin de semana acepten darte una prevaloración por teléfono en caso de algún síntoma leve de tu hijo o hija. Es más, como te vuelves cliente frecuente, algunas veces hasta me decían: no es necesario que vengas, solo ve que tome esto, vigila que no suceda esto y me avisas cualquier situación imprevista. Esto jamás va a pasarte en el IMSS. Luego están los seguros de gastos médicos mayores. Como su nombre lo dice, cubren ya problemas mayores como hospitalizaciones de urgencia, cirugías, tratamientos médicos caros como el cáncer, riñón, pulmones, etc. Pero por eso son mucho más caros. E insisto, tienen más reglas para poder cumplir. De principio, si vas con el doctor por una gripita, no te lo va a cubrir. Pero por ejemplo, a mi señora madre, doña Chibi, se le ocurrió que a sus 64 años sería buena idea ir al patio trasero completamente oscuras a darle de comer a sus perros. Lo que sucedió fue que se cayó y se fracturó el brazo. Desde hace 2 años pago el seguro de gastos médicos de ambos, pero ella fue al IMSS porque no me encontraba en la ciudad. En el seguro le dijeron que tenía que esperar 3 meses para que le hagan la cirugía en el brazo fracturado, y todavía, como no hay máquina en la clínica, le pidieron que fuera a un hospital privado para que se hiciera unos rayos X. Obviamente, cuando me enteré, le marqué y le dije: para eso es la póliza. Marcamos a la aseguradora y nos dio una lista de hospitales que trabajan con ellos, porque no sueles llegar a cualquier clínica y pedir que te atiendan. Antes debes saber si tienen convenio con tu aseguradora o no, pues si no lo tienen, no lo van a pagar. No se preocupen, porque la mayoría de los seguros tienen cobertura en cada uno de los hospitales del país. Escogimos uno, llegamos, explicamos que lo pagaríamos a través de la aseguradora. En administración revisaron que todos los papeles estuvieran en orden y nos comentaron que tendríamos que pagar el deducible, porque los seguros de gastos médicos mayores tienen la característica de cobrarte un deducible, es decir, una cantidad que a fuerza tienes que cubrir para poder aplicarlo. Cuando los contratas, la póliza te explica claramente cuál es la cantidad mínima que debe de costar el servicio para aplicarse, lo que te comenté con anterioridad, y este pago forzoso que vas a hacer. Para el caso de mi madre eran 6,000 pesos de deducible por un costo total de 94,000 pesos solo de la cirugía, personal médico, una noche en el hospital y estudios. Cubrimos esos 6,000 pesos y de inmediato prepararon a mi madre en la madrugada para en la mañana ya estarla operando. Tan solo unas horas después, en la tarde, mi mamacita ya se encontraba en el cuarto del hospital descansando. Pero como mi señora madre tiene osteoporosis, necesitaba estar en observación, lo que incrementó la cuenta a 145,000 pesos. Todo lo cubrió la aseguradora, además de los 37,000 pesos de la rehabilitación. Para que se den una idea, por su seguro de gastos médicos mayores durante 2 años yo pagué 27,000 pesos anuales. Restando todo lo que fue la cirugía y el deducible, me ahorré cerca de 70,000 pesos. Insisto, lo más importante es que te da una completa seguridad, saber que tienes garantizado el servicio médico en caso de un accidente o enfermedad grave. Y por si lo preguntan, sí puedes tener varios seguros médicos activos al mismo tiempo. Pero ¿por qué pagaríamos de más? Un servidor, por ejemplo, tiene el de gastos médicos menores para mi bebé y así poder costear sus consultas y medicinas, y además el de gastos mayores para que, Dios no lo quiera, en cualquier situación ella esté cubierta. Ojo, porque algunas aseguradoras de cirugías o gastos mayores, además del deducible, suelen cobrar una coaseguradora, que básicamente es una suma adicional que debes cubrir en caso de que rebases el límite por alguna emergencia. Supongamos que terminaste en el hospital y la cuenta médica fue de 275,000 pesos, de los cuales pagaste 7,000 de deducible, pero como tu póliza solo te cubre por cada evento hasta 250,000 pesos, significa que vas a pagar, además de los 7,000, otros 25,000 pesos, es decir, 32,000 pesos en total. Toma en cuenta que en el caso de los seguros de gastos médicos mayores, mientras más elevado sea su costo, menor será el deducible y el coaseguro, y obviamente entre menor sea el costo de la mensualidad, mayor será el deducible y coaseguro. También la mayoría de aseguradoras de gastos mayores no suelen cobrar deducible en caso de accidentes de tránsito, y toma en cuenta que tienen un tiempo de espera para aplicar, es decir, contratas la póliza en enero y tendrás que esperar 1 o 2 meses para poder ejercerlo. Si quieres aplicarlo antes, te van a rechazar. Incluso algunos cubren los gastos del parto, pero solo si te embarazas 9 meses o hasta 1 año después de contratarlo. Ahora bien, ¿cuáles son las mejores aseguradoras de gastos médicos menores? De acuerdo a la Profeco, las mejores opciones de este tipo son Seguros MetLife, BBVA, Seguros Monterrey, Mapfre e Inbursa. Conste que para esta lista la Profeco toma en cuenta tanto el índice de satisfacción del cliente como la cantidad de quejas. Y como el 70% de los usuarios no sabe usar su seguro médico, es común que se registren quejas sin ser culpa de las aseguradoras. Mi consejo cuando contratas este tipo de pólizas: no confíes en lo que te dice quien te la vende, porque generalmente no tienen ni idea de lo que están hablando. Es mejor que marques a atención al cliente de la empresa y pidas información de cómo aplicarla, qué cubren específicamente, con cuáles hospitales tienen convenio, cómo puedes solicitar reembolso para medicinas
Y lo más importante, lo que debe de decir la factura médica para que te lo puedan reembolsar. También te recomiendo hacer pruebas intentando 1 o 2 veces con consultas médicas sencillas para que por medio de prueba y error sepas lo que necesitas. En lo personal me faltaron 1 o 2 cositas las primeras veces, pero después se vuelve tan sencillo que en cuestión de minutos ya cumplías con todos los trámites. En cuanto a las aseguradoras de gastos médicos mayores, las mejor calificadas son Alianza México, Mapfre, Atlas, Banorte, Inbursa, Seguros Monterrey y Panamericana, mientras que las que peor puntaje tienen son GNP, AXA Seguros y Qualitas. Y que conste que esta última siempre es un dolor de cabeza. Ahora ya tienes una mejor idea de cómo funcionan los seguros de gastos médicos mayores y menores para que evites largas filas de espera en el IMSS. Repito, te recomiendo consideres contratar, aunque sea el más básico de los seguros de gastos médicos para tus bebés, de al menos 450 pesitos mensuales, y uno un poquito más completo de 2 a 10 años. Si te gustó este video, compártelo con las personas que crees que le puede ayudar.